Hola, mi nombre es Fernando Gallego, profesor del Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional C de Manizales. En este video veremos cómo determinar una solución particular para una ecuación lineal con coeficientes constantes no homogénea. En la clase anterior o en el video anterior vimos cómo determinar la solución complementaria para una ecuación lineal homogénea con coeficientes constantes. En este video, ya con nuestra solución particular, podemos entonces obtener una solución fundamental. El método que estudiaremos es conocido como coeficientes indeterminados. Comencemos. Ok, entonces recordando que la solución general de una ecuación lineal de orden n no homogénea es dada por una solución complementaria y una solución particular, vamos a estudiar ecuaciones con coeficientes constantes en este video y vamos a intentar estudiar algún método para determinar esa solución particular, ya que la solución complementaria en este caso la vimos en el video anterior. Este método es conocido como coeficientes indeterminados y trabaja sobre algunos supuestos o sobre algunas conjeturas que se hacen sobre la solución particular que deberíamos de tener. Bien, esta conjetura ciertamente es acerca de la forma como es nuestra solución particular y es motivada, digamos, por las funciones que componen esa función de entrada, esa función auxiliar o esa función forzante que me determina la no homogeneidad de mi ecuación diferencial de orden n. En este caso trabajemos con coeficientes constantes, donde g de x puede ser o una constante o una función polinomial o una función exponencial o puede ser una función que envuelve los senos y cosenos. Solo para este espectro o este conjunto de funciones vamos a hacer nuestros supuestos sobre los coeficientes indeterminados. Algunos ejemplos de este tipo de ecuaciones ciertamente podemos tomar como la exponencial o polinomios con funciones trigonométricas tipo coseno y seno o combinaciones entre las exponenciales y cosenos y senos más polinomios. Así, son ese tipo de funciones. El porqué de ese tipo de funciones ciertamente será explicado. Sin embargo, el método de coeficientes indeterminados no se aplica cuando tenemos funciones, por ejemplo, con crecimiento logarítmico, como logaritmo de x o 1 sobre x, o como tangente de x o arcosenos, así no se tiene. Y ciertamente eso se debe a que cuando vemos, por ejemplo, el comportamiento de la derivación desde el punto de vista analítico de este tipo de funciones, su derivada se comporta de una forma muy diferente a la función original. En este sentido, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, una exponencial, nos preguntamos cuál es la derivada de una exponencial. La derivada de una exponencial es la exponencial. Y esencialmente eso pasa también con los senos y los cosenos y los polinomios. La derivada de un polinomio es un polinomio, dadas las reglas de derivación, y la del seno es un coseno es un seno, ¿cierto? Entonces es natural, dado que nuestra, digamos, EDO como tal es igual a una función, o sería igual, o es una combinación, digamos, lineal de derivadas, igual a una función que envolvería a priori funciones exponenciales, senos, cosenos, polinomios. Entonces es razonable asumir que YP también tiene esa misma forma, ya que estamos derivando algo que tiene la misma forma de la función original. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos para entender como tal cómo funciona el método realmente y que el método depende de la naturaleza como venga esa función que vamos a ilustrar el método y vamos a entender el método con algunos ejemplos. Vamos a comenzar con el siguiente ejemplo. Muy bien, entonces vamos a resolver este primer ejemplo que ilustra pues cómo funciona el método. Vamos a considerar una ecuación aquí de orden 2 donde mi g de x es un polinomio también de orden 2. Bien. Nos piden establecer la solución general. Entonces el primer paso sería, paso 1 aquí, paso 1 sería establecer primero mi solución complementaria, ¿cierto? Entonces vamos a tener que considerar mi EDO homogénea. Ya sabemos que si tenemos una ecuación homogénea lineal con coeficientes constantes, entonces esto es
esencialmente ir a estudiar los ceros de un polinomio que le llamamos polinomio auxiliar o ecuación auxiliar, que sería ¿quién? M2 más 4m menos 2 igual a 0. Ver quiénes son sus raíces. Aquí raíces. ¿Quiénes son sus raíces? Y ciertamente es fácil ver por la fórmula que se establece pues para una ecuación de orden 2 o cuadrática. Aplicando la fórmula, las raíces son las siguientes. M1 va a ser igual a menos 2 menos raíz de 6. Y M2 va a ser igual a menos 2 más raíz de 6. Ciertamente son dos raíces que son reales y distintas. Entonces, al saber reales y distintas, yo ya sé que mi solución complementaria es una combinación de las dos exponenciales, una combinación lineal. Va a ser C1 por E a la menos 2. Más, bueno, coloquemos aquí el de M1, menos raíz de 6 por X, más C2 por E a la menos, esto lo puedo escribir así, con más aquí, pues porque si yo saco este 2 como factor común, entonces queda más adentro. Aquí va a quedar menos 2 más raíz de 6x. Entonces esta es mi solución complementaria, que hay que tenerla muy en cuenta. Siempre hay que tenerla muy en cuenta, como vamos a ver en los ejemplos posteriores. ¿Ok? Ya ahora nuestro paso 2 entonces es ir, ya tenemos digamos en la mitad del camino para establecer esta solución general. Vamos a establecer quién es mi solución particular mediante los coeficientes indeterminados. Muy bien, entonces decía aquí el paso 2 es el siguiente. Entonces muy bien. Gx es un polinomio cuadrático. Listo. Al ser un polinomio cuadrático, entonces Yp va a tener la misma forma. Yp va a tener la misma forma, es decir, va a ser un polinomio cuadrático genérico, entonces va a tener un coeficiente a x al cuadrado más bx más c, ¿cierto? Esencialmente a estos coeficientes de aquí es lo que yo llamo coeficientes indeterminados. Indeterminados porque a priori yo no sé quiénes son y a posteriori yo los voy a determinar. ¿A partir de qué? De la naturaleza del EDO. Entonces si ella es una solución particular, entonces ella tiene que ser solución de mi problema. ¿De cuál problema? Sabemos que entonces Yp, vamos a colocarlo por aquí, Yp2' más 4y'p, ¿cierto? Menos 2y'p, tiene que ser igual a g. ¿Quién sería g? Que sería, recordemos que g de x es 2, x al cuadrado menos 3x más 6. Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Coger esta solución de aquí y comenzarla a derivar para poder establecer esta relación de la EDO. Bien, entonces, ¿quién sería, por ejemplo, la primera derivada de y'p? Entonces hay que derivar ese polinomio, que sería 2 veces ax más b. ¿Cierto? ¿Y quién sería su segunda derivada? Sería ciertamente 2a, ¿cierto? Porque es un polinomio de orden 1. Cogemos esto y lo metemos en esta relación para que quede entonces, al meterlo, yp2' es 2a, aquí tenemos que multiplicar esta primera yp' por 4, entonces va a quedar más 8ax más 4b, ¿cierto? Y el último es el polinomio multiplicado por menos 2. Entonces va a quedar menos 2a x al cuadrado menos 2bx menos 2c. ¿Cierto? Entonces tenemos la siguiente relación. ¿Cuál es la siguiente relación? Entonces tenemos lo siguiente. Así, tenemos que entonces 2a más 8ax más 4b menos 2ax al cuadrado menos 2bx menos 2c tiene que ser igual a ¿quién? A 2x al cuadrado menos 3x más 6, ¿cierto? Acá, bueno, acá podemos reducir esto bien. Ciertamente vamos a copiarlo de la siguiente forma. Entonces coloquemos el coeficiente de orden mayor, aquí va a quedar menos 2a, por aquí hasta menos 2a por x al cuadrado, ¿cierto? Que es este término. Va a quedar aquí, por ejemplo, el que acompaña la x y este x, entonces va a quedar más, colocarlo aquí en azul, 8a menos 2b por x. Y lo que sobra, bueno, esto sería este por este, y lo que sobra que es este término, que son constantes, va a quedar más, quedar 2a más 4b menos 2c.
¿Y esto va a ser igual a quién? A este polinomio. Pero este polinomio se escribe como, va a quedar aquí, x al cuadrado multiplicado por 2 menos, subirlo un poquito, menos 3 por x más 6, ¿cierto? Entonces lo que está pasando acá es que al tener esta igualdad, los coeficientes tienen que ser iguales, es decir, este coeficiente de aquí tiene que ser igual a este de aquí que acompaña a la x tiene que ser igual a este, y este de aquí tiene que ser igual a este. Entonces lo que yo estoy haciendo es montando un sistema de ecuaciones, va a quedar en términos de a, b y c, va a quedar menos 2a igual a 2, 8a menos 2b igual a menos 3, y 2a más 4b menos 2c igual a 6. ¿Cierto? Noten que esto es un sistemita fácil de resolver. Muy bien, entonces resolviendo este sistema de forma natural es muy fácil porque aquí ya es igual a menos 1, ¿cierto? Entonces aquí ya tendríamos a igual a menos 1, b, pues haciendo así el álgebra tradicional, menos 5 medios, y c sería igual a menos 9. Esa sería la solución de ese sistema. Entonces con esos coeficientes pues ya tenemos mi solución particular. Mi solución particular sería yp entonces igual a ¿quién? A menos x al cuadrado menos 5 medios de x menos 9. Esa es mi solución particular. ¿Qué hacemos entonces ahora? Es establecer ya mi solución general. ¿Quién será mi solución general entonces? Entonces mi solución general será y de x igual a mi solución complementaria más mi solución particular. ¿Quién es mi solución complementaria? Pues ya la habíamos establecido, C1e a la menos 2 más raíz de 6x más C2e a la menos 2 más raíz de 6x, y ahorita la solución particular que hallamos, que sería menos x al cuadrado menos 5,2 sobre x menos 9. ¿Okay? Siempre es importante poder establecer y comprobar que las soluciones estén dadas por realmente soluciones de la DO, entonces deberíamos de derivar y comprobar que realmente por lo menos el método sí me está dando esta parte de la solución particular como solución. ¿Ok? Muy bien, entonces vimos cómo es el comportamiento del método cuando tenemos, digamos, G, un polinomio. Veamos el siguiente ejemplo, una solución particular, pues, vamos a buscar ciertamente una solución particular mediante coeficientes indeterminados para una función que envuelva senos y cosenos, por ejemplo. Entonces veamos el siguiente ejemplo. Vamos a establecer una solución particular, no nos vamos a enfocar en la solución complementaria, solo la solución particular, en el caso de que este sea mi G. Cuando yo tengo G como un seno o un coseno, la conjetura sobre mi Y particular, entonces el método me dice que mi YP va a ser una combinación lineal de senos y cosenos, simplemente. Entonces va a ser aquí de la misma función gx, ¿ok? Entonces si gx es seno de 3x, entonces va a ser una combinación del coseno de 3x más el seno de 3x. Y una combinación dada por los coeficientes, que los llamamos coeficientes indeterminados y que los vamos a establecer. Entonces, como hicimos en el ejemplo anterior, esta YP tiene que ser solución de mi problema, o sea, YP por aquí, cuando yo la derivo dos veces, menos YP' más YP, esto tiene que ser igual, aquí lo vamos a colocar ahorita, igual a G de X, que es 2 seno de 3X. Bien, eso entonces nos obliga a poder derivar dos veces mi YP, como lo estoy, en la forma que estoy suponiendo para YP. Entonces, bien, ¿quién sería aquí la ecuación? De hecho, voy a colocar aquí una vez, esto aquí quedaría, por ejemplo, YP', vamos a establecer aquí ciertamente va a quedar menos 8a menos 3b coseno de 3x, y aquí va a quedar más 3a menos 8 menos 8b seno de 3x, bueno, esto es igual al g, que sería 2 seno de 3x. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a comparar? Comparamos, noten que acá es como si tuviéramos más
0 por coseno de 3x. Entonces aquí, ¿qué comparamos? Comparamos este coeficiente con el que acompaña el 0 del otro lado del igual, y este coeficiente que acompaña el seno con este coeficiente de aquí. ¿Ok? Entonces así tendríamos la siguiente relación. Va a quedar que menos 8 de a menos 3b es igual a 0 y 3a menos 8b es igual a 2. Entonces tenemos aquí ciertamente una ecuación con un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, dos ecuaciones, y pues ahí podríamos resolver sustitución o el método que ustedes prefieran. El sistema va a quedar a igual a 6 sobre 73 y b igual a menos 16 sobre 73. Bien, entonces así una solución particular del problema va a ser y p de x igual a 6 sobre 73 por coseno de 3x menos 16 sobre 73 por seno de 3x. Esta va a ser mi solución particular. Ya para establecer la solución general, tenemos que resolver mi ecuación homogénea y sumarle esta solución particular. Entonces vemos cómo se comporta el método cuando se envuelven o se consideran funciones trigonométricas como seno y coseno. Recuerdo que no todas las funciones trigonométricas entran en este conjunto de hipótesis para el método, solo senos y cosenos, tangente no se considera, secante ni los arcosenos y arcocosenos. En el siguiente ejemplo podemos ver una solución particular y la naturaleza que tiene el método cuando utilizamos lo que conocemos como superposición o ciertamente la combinación lineal de soluciones. Noten que en este caso vamos a estudiar una EDO de segundo orden donde ya tenemos una combinación entre polinomios y exponenciales y veremos cómo se comporta entonces el método en este caso. Bien, vamos a utilizar lo que conocemos como superposición para establecer o resolver esta ecuación. Noten que aquí entonces ya comenzamos a combinar las diferentes hipótesis que tenemos sobre nuestra g, son nuestra g de x. Noten que g de x aquí ya hay un polinomio de orden 1, acá hay un polinomio por la exponencial. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos acá? Bueno, el primer paso, si vamos a resolverla, es encontrar quién es mi solución complementaria. Para obtener mi solución complementaria, de nuevo tenemos que considerar mi solución homogénea asociada al problema, asociar mi polinomio auxiliar o mi ecuación auxiliar y ver quiénes son sus ceros. Ciertamente aquí los ceros de esta ecuación, M1 y M2, es menos 1 y 3. ¿Ok? Es fácil comprobar. Entonces mi solución particular aquí, mi solución complementaria simplemente va a ser C1 por E a la menos X más C2 E a la 3X. ¿Ok? Bien. Paso 2, entonces vamos a ver la solución particular. ¿Cómo sería aquí la solución particular? Noten que la presencia de este término aquí me sugiere que la solución particular tiene que incluir un polinomio de orden 1, ¿cierto? Entonces tiene que tener algo así, ax más b. Listo, por un lado. Porque eso es como si fuera mi g1 de x y este sería mi g2 de x y la suma de los dos me da g de x. Entonces esta g de x inicialmente tiene un polinomio de orden 1 y tiene otra g2 que es un polinomio por la exponencial. Entonces ciertamente, aquí lo que yo estoy diciendo es que note que g de x yo lo puedo ver como un g de 1 de x más g2 de x. Acá tenemos un polinomio y ciertamente tenemos exponenciales. Bien. El polinomio me sugiere que entonces tengamos la solución particular incluye un polinomio lineal. Además, dado que la derivada del producto x por e a la 2x genera 2xe a la 2x y e a la 2x, también asumimos entonces que la solución particular incluye tanto x como e a la 2x como e a la 2x. En otras palabras, dado el principio de superposición de ecuaciones homogéneas, tendríamos lo siguiente.
tendríamos entonces lo siguiente. Al yo tener, por ejemplo, g de x igual a g1 de x, que es un polinomio y la otra es un exponencial, pues exponencial por polinomio, entonces vamos a suponer que mi solución particular también tiene dos partes, la YP1 más la YP2, ¿cierto? Y la YP1 pues va a ser relacionada con esta primera G1, que es una ecuación, que es un polinomio de orden 1, entonces aquí vamos a tener AX más B, ¿cierto? Y la YP2, que está asociada a mi G2, va a tener esto aquí, va a ser CX e a la 2X más E a la 2X. Y ciertamente, ¿por qué esto? Porque bueno, ahí tenemos la combinación. Recordemos que esto acá sería 4x menos 5 más 6x e a la 2x, ¿cierto? Entonces esto lo puedo ver así. Esto también tiene un factor común. Aquí. Por e a la 2x. Uno puede entender esto de dos formas diferentes. La primera, bueno, de un polinomio de orden 1, polinomio de orden 1. Si yo acá tengo un polinomio de orden 1 por una exponencial, entonces va a tener la exponencial y el polinomio. Entonces el producto de los dos, producto de las dos conjeturas. Pero analíticamente eso se explica por qué. Porque noten, por ejemplo, que G2 de X, ¿quién es la derivada de G2 de X? Pues envolví un producto, ¿cierto? Entonces sería ¿quién? X por e a la 2X más 6x e a la 2x, aquí quedaría por 12, ¿cierto? La primera derivada. La segunda derivada, ¿qué envuelve? Aquí va a envolver e a la 2x más x 2x a la 2x, y simplemente derivando todo esto, quedar más 12 e a la 2x más 24x e a la 2x. Entonces noten que aquí ciertamente la primera y la segunda derivada envuelve una exponencial, que aquí está, mírala acá, por una constante, lo que sea, y envuelve también x por e a la 2x, que míralo acá, cx por e a la 2x. Entonces recordemos, la naturaleza del método es que el mismo comportamiento que tenga la g la va a tener la solución particular a partir de sus derivadas. Por eso estamos trabajando con exponenciales, con polinomios y con senos y cosenos, pero cuando derivamos eso vuelven y nos dan combinaciones de esas funciones. Entonces mi YP sería dada por esta solución. Y ya tendríamos entonces que hacer lo mismo. Derivar mi YP, montar el sistema y hacer todo. Hay que derivar esto dos veces, una vez, toda la cosa. Entonces, derivando, ciertamente, va a quedar así. YP2' menos 2YP' P menos 3YP, esto es esta relación cuando yo derivo eso. Va a dar que menos 3AX menos 2A menos 3B menos 3CX e a la 2X más 2C, esto ya después de hacer el álgebra correspondiente. Esto va a quedar igual a 4X menos 5 más 6X e a la 2X, que es mi g de x, ¿cierto? Entonces aquí comenzamos a comparar. ¿Quién es el coeficiente que acompaña a la x? A este lado es 4, a este lado es menos 3a, entonces tienen que ser iguales. Así, entonces menos 3a tiene que ser igual a 4. ¿Por qué? Porque este tiene que ser igual a este. Muy bien. ¿Cuáles son los que son constantes para que acompañen esta constante a este lado? Menos 5. O sea, ¿quién va a ser igual a menos 5? El que va a ser igual a menos 5 va a ser el que sea aquí como constante. Va a ser esto. Entonces simplemente va a ser menos 2a menos 3b igual a menos 5. ¿Quién es el que va a acompañar, por ejemplo, a esta expresión? A x a la 2x. Aquí está el 6. Aquí está el 6. Entonces el que está al otro lado de la igualdad con x a la 2x va a ser menos 3c. Entonces aquí sabemos que menos 3c es igual a 6. Y ahora, ¿qué pasa con ese término de aquí? Que está rezagado. Esto es lo mismo que tener aquí a este lado. Nadie va a pelear conmigo si yo coloco aquí 0 por e a la 2x. Entonces quiere decir de que esto es igual a esto. Es decir, 2c menos 3c es igual a 0. Entonces esta es mi relación, este es mi sistema como tal que yo tengo que resolver, que es fácil de resolver porque aquí ya me está diciendo que A es menos 4 tercios, el C es menos 2, por ejemplo. Entonces el C tiene que ser igual
a 3 medios de L. Entonces aquí ciertamente mi A es igual a menos 4 tercios, el B es igual a menos 23 novenos, el C es igual a menos 2 y el E es igual a menos 4 tercios. ¿Ok? Así mi solución particular sería entonces menos 4x menos 4 tercios de x más 23 novenos menos 2x e a la 2x menos 4 tercios de e a la 2x. Por tanto, la solución general de la ecuación, ¿cierto? Si nos están pidiendo resolver la ecuación, entonces sería solución general, sería y igual a yc, que ya sabemos que es c1 por e a la menos x, más c2e a la 3x, más la solución particular, que ya la copiamos aquí, ¿cierto? Sería esta misma. Esa sería mi solución general. Muy bien. Hay que tener un poco de cuidado, y lo colocamos aquí con letra mayúscula con el método, porque ciertamente hay ocasiones donde el método puede fallar con la lógica que hemos venido hasta acá. Esencialmente lo que necesitamos es considerar lo que vimos en la clase pasada, en el video pasado. Tenemos que tener muy en cuenta quiénes las soluciones de mi solución complementaria, las soluciones de mi EDO homogénea con los coeficientes constantes. Este ejemplo ilustra ese fenómeno y veamos qué es lo que pasa, qué es lo que pasaría. Ok, entonces veamos en este ejemplo cómo poder encontrar una solución particular para esta ecuación. Considerando aquí, en el caso de la g, una exponencial. ¿Okay? Lo más natural es analizar esa exponencial. Vemos que la diferenciación de esa exponencial no produce nuevas funciones. Entonces, si procedemos como lo hemos hecho en los ejemplos anteriores, podemos suponer entonces de manera razonable que una solución particular sería de la siguiente forma. Es así, razonando como anteriormente, mi solución particular sería igual a ¿quién? Sería igual, digamos, a una constante por e a la x. Pero si comprobamos si realmente esta YP es una solución, es decir, en el caso que fuera solución sería, entonces satisface la ecuación, satisface esta igualdad, ¿cierto? Igual a 8e a la x. Entonces tendríamos lo siguiente. De hecho, ¿quién sería la primera derivada de YP? Como es la exponencial, sería ella misma, y su segunda derivada también sería ella misma, ¿cierto? Entonces, si reemplazamos aquí en la ecuación, ¿cómo tendríamos? Tendríamos la segunda derivada es a e a la x, menos 5 veces la primera derivada, que también sería e a la x, a por e a la x, más 4 veces a e a la x. Esto tendría que ser igual a 8e a la x. Sin embargo, si notamos, esto se cancela y daría 0. O sea, tendríamos una igualdad como 0 igual a 8e a la x. Obviamente esto es un absurdo, esto no es posible, ¿cierto? Entonces nuestra suposición inicial tiene un problema. Eso tiene un problema. Y ciertamente, ¿cuál es el problema? ¿Cómo podemos identificar ese problema? Cuando, de hecho, examinamos la función complementaria, es decir, la solución de la ecuación homogénea asociada, la solución complementaria, de hecho, es dada por lo siguiente. YC va a ser igual a C1e a la x más C2e a la 4x. Cuando analizamos nuestro polinomio, nuestra ecuación auxiliar, vemos que 1 y 4 son raíces de ese polinomio, y entonces la solución está dada de esta forma. Si notamos aquí, nuestro supuesto sobre AX ya está presente en mi solución complementaria, es decir, mi solución particular que está aquí ya aparece aquí dentro de la solución complementaria. Entonces ella se repite.
Ciertamente pues acá hay una constante A y acá hay una constante C1, pero esencialmente se está repitiendo bajo la diferencia de las constantes. Se repite, ¿cierto? Entonces, ¿cómo evitar eso? ¿Cómo encontrar, digamos, una solución entonces particular que no esté dentro de la complementaria? Lo que hacemos es lo que ya hemos hecho, digamos, en videos anteriores. Vamos a multiplicar esa solución particular que inicialmente tenemos por X. Entonces, ahora nuestra solución particular sería por YP igual a, de nuevo, A por E a la X por X. Ahí tenemos que hacer el siguiente análisis. Si esa nueva solución particular aparece en mi solución complementaria. En el caso que apareciera, entonces tendríamos que volver a multiplicar por X. Multiplicamos por X las veces que sean necesarias hasta que esa nueva solución particular, ese nuevo supuesto, no aparezca en la complementaria. En este caso ya no aparece, entonces podemos actuar, de hecho, al sustituir mi solución particular ahí. Entonces, de hecho, ¿quién es YP'? La primera derivada, en este caso sería la derivada de un producto, sería AX por E a la X más A por E a la X. Mi segunda derivada, entonces aquí sería, de hecho, derivando sería AX E a la X más 2 veces A por E a la X, solo hacer los cálculos. Y si sustituimos esto en la ecuación diferencial, tenemos lo siguiente. Entonces tendríamos, de hecho, por un lado, YP 2' menos 5YP' más 4YP, eso sería, de hecho, menos 3AE a la X, haciendo los cálculos, y eso tiene que satisfacer la ecuación diferencial, es decir, eso tiene que ser igual a 8E a la X. Eso implicaría entonces de que A tendría que ser igual a menos 8 tercios. Es decir, lo cual implica que mi solución particular en este caso va a ser entonces menos 8 tercios X por E a la X. Esta sería mi solución particular en este caso. Acá vemos una tablita que de pronto resume un poco cómo sería nuestra forma o nuestra conjetura sobre esa solución particular. Por ejemplo, si mi g de x es igual a 1, cualquier constante, entonces acá mi coeficiente determinado sería una constante. Si yo tengo un polinomio de orden 1, entonces mi polinomio aquí sería de orden 1 también, con los coeficientes que iremos a determinar a posteriori. Esencialmente lo mismo pasaría con orden 2, orden 3, tendría esta forma general, ¿cierto? Si yo tengo un seno, entonces de nuevo sería una combinación lineal de senos y cosenos, lo mismo con el coseno. También si yo tengo la exponencial, acá simplemente estamos haciendo un resumen. Ahora, cuando yo tengo ya una combinación o un producto entre polinomios y exponenciales, entonces yo por este lado voy a tener un polinomio por la exponencial. Noten que ya no le colocaría una constante a la exponencial diferente, porque al multiplicar por estas constantes sería una constante y estaríamos repitiendo el proceso. Quedaría sobredeterminado realmente el sistema que tenemos que resolver a posteriori por estos coeficientes. Esencialmente aquí pasa igual. Si tengo x cuadrado por la exponencial, entonces aquí va a tener un polinomio de orden 2, donde va a estar los coeficientes determinados por la exponencial. ¿Qué pasa cuando tenemos una exponencial por un seno o por un coseno? Entonces también recordemos que en el caso de seno y coseno tenemos una combinación entre los dos, y la exponencial siempre va a aparecer. Entonces va a aparecer la combinación lineal entre el seno y el coseno, y la exponencial aparece naturalmente. Cuando yo tengo, por ejemplo, un polinomio por un seno, entonces también va a aparecer el polinomio del mismo orden por el seno, pero también aparece el polinomio por el coseno. Siempre van a estar las dos: polinomio por el coseno, polinomio por el seno. Y cuando ya tenemos una combinación de esas tres, polinomio por exponencial por un coseno o por un seno, entonces tendremos que tener un polinomio por la exponencial por el coseno, pero repetimos porque el seno también tiene que aparecer, polinomio por exponencial y por el seno. Aquí lo que tenemos que tener cuidado es cómo colocar o saber escribir los coeficientes, que nos vamos a perder. Por ejemplo, uno de los errores más comunes es colocar, por ejemplo, A y B aquí, pero también colocar A y B aquí, pensando que con este seno va a ser diferente. No. Los coeficientes tienen que ser indeterminados dependiendo de la combinación lineal. Muy bien, veamos un último ejemplo. Determinemos una solución particular para esta ecuación de orden 4, 4 derivadas en y, 3 derivadas en y, igual a esta función g de x.
Noten que acá tenemos varias cosas. Acá, de hecho, en rojo está aquí inicialmente un polinomio o una constante. Después tenemos un polinomio de orden 2 por una exponencial. Bien, ¿cuál es? Es fácil ver quién sería, digamos, los ceros de mi solución complementaria. Aquí, digamos, si colocamos mi EDO homogénea asociada, que sería esta, igual a 0, es como tener mi polinomio auxiliar como m a la 4 más m a la 3 igual a 0, ¿cierto? Entonces aquí es fácil, por ejemplo, factorizar esto, que haría m a la 3 por m más 1. Entonces, ciertamente, ¿quiénes son mis ceros? Tengo 3 ceros. Tengo 0 sería una raíz de multiplicidad 3, aparece 3 veces, ¿cierto? Y tengo menos 1. Entonces noten que acá aparece la solución correspondiente al 0 menos 1, a la raíz menos 1, la exponencial. Y estas 3 criaturitas de acá corresponden a la raíz 0, solo que aparecen 3 veces. Recordemos que en el video pasado vimos el comportamiento de la solución a partir de la multiplicidad de las raíces del polinomio auxiliar. Entonces aquí aparecería, este sería correspondiente a 0, este sería el de multiplicidad 2 por x y este el de multiplicidad 3. Y aquí tendríamos mi ecuación como tal. Ahora, invocando ese ejemplo donde colocamos cuidado con mayúscula, y digamos que si seguimos con esa lógica de nuestro supuesto normal para la solución particular, ¿qué tendríamos? Notemos, si yo tengo por ejemplo acá la g, para este 1 que es una constante, entonces yo acá tendría un coeficiente indeterminado solito. Ahora aquí yo tendría que tener un polinomio de orden 2 por la exponencial, ¿cierto? Con los coeficientes cargados en el polinomio, como está aquí. Aquí sería bx al cuadrado, cx, y todo multiplicado por la exponencial, ¿cierto? Muy bien. Esto lo puedo nombrar yp1 y esto yp2, teniendo en cuenta pues la naturaleza de la superposición que tenemos. Muy bien. Entonces, mi solución general sería yc más yp. Ahora, noten lo siguiente. Recuerden que en ese ejemplo mismo hay que tener cuidado que en mi yp no tenga algo repetido ya en mi solución complementaria. Y noten que aquí hay algo repetido. ¿Qué? Sería el a. Mira, el a aparece aquí como constante. Esto es una constante. Constante aquí, constante aquí. Entonces ahí ya no podemos tener esto. Hay que multiplicarlo por x. Entonces si multiplicamos esto por x, volvemos a mirar si ese ax está aquí. Y lo está, porque aquí hay una constante por x. Entonces no nos sirve, hay que volver a multiplicar por x. Quedaría x al cuadrado. Volvemos a mirar entonces y comparamos con la complementaria. Que quedaría acá también una constante por x al cuadrado. Entonces no nos sirve. Miramos con x sub 3. Infelizmente tenemos que hacerlo así manual hasta ver cuándo no aparece. Entonces x3 ya no aparece aquí por una constante, entonces lo podemos tomar en nuestra particular. ¿Y qué vemos acá? Por ejemplo, bueno, este de aquí no está apareciendo, esto no aparece aquí en la complementaria, cx a la menos x tampoco, pero por e a la menos x sí aparece aquí una constante por e a la menos x. Entonces hay que multiplicar esto también por x, ¿cierto? Cuando yo multiplico esto acá por x, aquí ya no aparece, pero aquí ya está apareciendo, entonces no se puede tampoco. Cuando multiplico por x al cuadrado, aquí ya no aparece, pero acá aparece, ¿cierto? Entonces hay que multiplicar ciertamente todo, es todo por x. Cuando multiplico todo por x, ahí ya me daría. Y ya resuelvo de forma natural como lo hemos hecho con el resto de ejemplos. Bien, entonces en esta clase introducimos el método de coeficientes indeterminados, que esencialmente es una conjetura que uno hace sobre la solución particular que uno quiere obtener a partir de la naturaleza de mi ecuación forzante, por decirlo de alguna forma, mi g de x que me determina la no homogeneidad de mi EDO, ¿cierto? Esto para ecuaciones lineales con coeficientes constantes, ¿ok? Es importante mencionar que este video es totalmente relacionado con el video anterior porque se relacionan los diferentes casos que vimos para obtener la función o la solución complementaria a mi EDO homogénea con la naturaleza que tienen las soluciones particulares aquí. Hay que ser muy cuidadosos para que la solución particular que yo obtengo no se repita dado el proceso de los coeficientes indeterminados con la solución que yo obtengo inicialmente en mi solución complementaria. Los invito para que realicen los ejercicios propuestos, consulten las notas de clase y les recuerdo también que este video es un complemento para el curso de ecuaciones diferenciales.
Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.